Muchísimas gracias. Un agradecimiento infinito a Javier por la insistencia y por la presencia aquí. De otra manera no estuviéramos aquí. Y bueno, miren, quiero empezar a hablar irracionalmente, un tipo de razón irracionalizada por la modernidad desde hace mucho tiempo. Bueno, partiré diciendo de que urge la necesidad personal y la necesidad colectiva de una autodefinición. ¿Quiénes somos nosotros, nosotras? Porque ese posicionamiento ideológico, político, histórico, nos va a ayudar a versar sobre lo que es el agua, sobre lo que es la cultura, etcétera, 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 etcétera. Entonces, como punto de partida, asumiré yo señalando de que soy producto de una negación histórica, y no solamente yo, sino una colectividad, ¿no? Latinoamericana, ¿por qué no africana? ¿Por qué no asiática? Por un tipo de razón que ha predominado, ¿no?, desde hace más de 2000 años, y para nosotros que genera violencia desde hace 500 años. Entonces, a partir de nuestro posicionamiento podemos definir lo que decía nuestro hermano aquí, ¿no? Un paréntesis, hablaba con Judith en el café. Me parece muy interesante, ¿no?, que la universidad, su universidad, ¿no?, de ustedes, todavía se vean letreros donde las paredes hablen, donde las paredes versen. En algunos escenarios eso ha sido coartado. Por eso me place mucho estar en esta universidad y en la Facultad de Humanidades, porque lamentablemente, sí, en algunos escenarios vivimos procesos de carácter dictatorial. Es posible pensar el agua más allá de la racionalidad o del racionalismo moderno, privatizadora, industrialista, antropocéntrica, urbanista, legalista, individualista y mercantilizadora. O sea, ese es el problema que nosotros vivimos hoy día. O sea, creemos por poco de que el hombre, y solamente el hombre, tiene derecho al agua. Entonces esa visión todavía sigue parcelada en una lógica de razonamiento antropocéntrico que es moderno. Como punto de partida tenemos la construcción epistemológica, ¿no?, moderna, donde se construye la realidad a partir de una relación dialéctica entre sujeto y objeto. O sea, los sujetos son los humanos, pero tampoco todos los humanos, o sea, algunos humanos en específico, ¿sí? Porque los que no entramos en esa categoría de definición como humanos, hemos sido definidos como bárbaros, como incivilizados, como primitivos, etcétera, 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 etcétera. O sea, de ahí de que nuestra razón no haya sido escuchada. De ahí que cierto tipo de razonamiento, a lo mucho que trasciende, es hablar del agua también como un derecho de género. Pero tampoco se plantea de que los que hemos cuidado, los que hemos precautelado, ¿sí?, históricamente el agua, ¿sí?, han sido los pueblos indígenas. Entonces, de ahí que tendríamos que pedirle algún tipo de favor a las organizaciones mundiales de que también seamos escuchados, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros asumimos, ¿no?, que vivimos un proceso de anulación histórica en este sentido. Decía que mi posición va a ser irracional. Entonces, nosotros, los denominados indios, tenemos la torpeza irreverente, ¿no? Y es histórica nuestra torpeza, ¿sí?, porque tenemos que hablar claro y concreto. Bueno, voy a hablar también algunos términos en lengua madre, que es el aymara, ¿sí? Ustedes saben, por referencia, de que Bolivia, ¿no?, hoy día más o menos el nombre de Bolivia tiene una trascendencia, ¿no? Y el nombre de Bolivia tiene una trascendencia no precisamente por la imagen de un presidente indígena, sino precisamente, ¿sí?, porque los que han interpelado este proceso de crisis, este proceso catastrófico a la cual la modernidad nos ha conducido,
y suena lamentable decirlo, no necesariamente han surgido de las aulas académicas. Como dice René Zavaleta Mercado, un pensador boliviano y radicado en México, al parecer los que mejor pueden orientar los destinos de la realidad y su transformación no siempre son los académicos, no siempre somos los intelectuales, sino los que mejor llevan las riendas históricas son los pueblos indígenas o los que viven en las ojotas. Sí. Entonces eso parece una realidad, ¿no? Al menos en mi país, todos estos procesos de transformación que existen, ¿no? Todos estos procesos críticos contra la modernidad no necesariamente han emergido de las aulas universitarias, sino de las marchas, de las huelgas, de las movilizaciones, en un acto reverente, ¿no?, de rebeldía. Decía que se nos permita pensar subjetivamente en el tono de nuestra madre, en el tono de la mujer, en el tono de la Pachamama, en el tono de ese ser que ha sido cosificado, de ese ser que ha sido negado. Tal vez la respuesta implícitamente va a ir ahí, ¿no? ¿Cuál es el origen del agua y cuál es el papel del agua? Entonces, pretendo mostrar, sí, que, bueno, primero un paréntesis, por favor, permítame nuevamente hacer un paréntesis. Tenemos un dolor, y este dolor que nosotras cargamos es, miren, caramba, teníamos hace unos 20, 30 años atrás las montañas más hermosas, ¿no?, del altiplano, ¿no?, los nevados más hermosos, los más límpidos, ¿sí?, y hoy día lamentablemente desaparecieron, ¿sí? Y al parecer esperamos, ¿no?, una cuestión natural de su propia regeneración, cuando irresponsablemente no se asume la responsabilidad sobre el asunto. En ese sentido, vivimos, ¿no?, persecuciones, vivimos amedrentamientos, y clara muestra de nuestro ser latinoamericano es la muerte de nuestra hermana Berta Cáceres. Nadie dice nada, ¿sí? Entonces, como no hemos generado una conciencia trascendental de nosotros como latinoamericanos, sino tal vez una lógica individualizada, fragmentada de nuestro ser, no nos ayuda a comprendernos más allá, digamos, ¿no? Entonces, ahí urge la necesidad de también, ¿no?, señalar de que vivimos una situación dramática, la muerte de mucha gente que está en defensa del agua. Pues al parecer las políticas, ¿no?, las líneas ideológicas en el escenario, más allá de ser revolucionarias o no, siguen defendiendo el capital transnacional. El pensar, el razonamiento no es universal. Definitivamente, sí, es otra, ¿no?, el sentido de tener un razonamiento, sí, la pretensión de que mi razonamiento sea universal. Vivimos en un mundo diverso, en un mundo pluriversal, de ahí que el carácter universal no tenga cabida. Entonces yo voy a hablar desde una especificidad histórica, ¿no?, la aymara. Bueno, nosotros el dolor que llevamos como pueblos indígenas, y reiterativamente señalamos, es que esta desgracia, que esta catástrofe tiene un punto de partida histórico. Como dice Galeano, ¿sí?, ¿no?, 1492 entendemos nosotros, sabemos nosotros que somos bárbaros, que somos indios. Hasta ese momento, sí, teníamos otro tipo de percepción. A partir de este momento, sí, lo que vivimos nosotros, ¿no?, es una política de dominación, es de segregación social, de explotación económica y arbitrariedad cultural. De ahí, por ejemplo, de que nuestros sabios, nuestras sabias, nuestros amautas, o sea, del gran Tenochtitlán, ¿no?, de los mayas, los incas, ¿sí?, no hayan sido valorados y hayan sido perseguidos como brujos, como brujas. Entonces, nosotros tenemos hasta el día de hoy un legado, el legado que no solamente es una utopía, que no es un mero discurso, sino fundamentalmente es práctica.
Y de ahí de que tengamos una lógica, ¿no?, y ética sobre lo que es el agua. A continuación les voy a presentar algunos elementos, ¿no?, que podrían servirnos a nosotros como alternativas frente a esta crisis ideológica, cultural que ya vive la modernidad. Tenemos lo siguiente: Umaha Ahayuniu. Frente a esa mentalidad que define al agua y a la naturaleza toda, inclusive al humano, al trabajo como objeto, la razón indígena, en este caso aymara, asume de que el agua, ¿no?, tiene vida y da vida. Entonces, bajo este criterio, el agua es un ser vivo, proveedor de vida, de animación del universo. Con el agua se dialoga, con el agua se conversa, con el agua se llora. Al menos me parece muy relevante los datos que yo escucho, ¿no?, de que Uruguay tiene resuelto el problema del agua un 99%. La nuestra no ha sido así. Históricamente, a más de 3.600 metros de altura, hay que llorar el agua para que exista el agua como tal. Entonces, a partir de ese escenario, tal vez no haya sido posible otro tipo de razonamiento. Las aguas o el agua no pertenece al humano. El agua no es solamente agua, el agua es más que el agua. El agua tiene en ese sentido una trascendencia a la simple cosa, a la simple mercancía. En ella está incorporado los genes de nuestros antepasados, quiere decir, ¿no? Está incorporado nuestro ser mismo, y no solamente de nosotros como humanos, porque si seguimos hablando de que el agua es un derecho humano, caemos nuevamente en una visión parcelada de la realidad. El agua no es un derecho humano solamente, es un derecho, ¿sí?, pluriversal de los animales y las plantas. Pues no tendría sentido nuestra existencia sin los alimentos. Entonces, en ese sentido, aquí hay una afronta, ¿no?, contra la lógica privatizadora y mercantilizadora. Uma haniu kitirus uachtanyati, hakanyati, harkanyati, decimos en aymara, el agua no se puede privar, el agua se da, porque el agua no corresponde al hombre, corresponde a los padres, corresponde a la madre, corresponde como padres a las montañas, ¿no?, que llamamos nosotros achachilas, y corresponde a la Pachamama. Entonces el agua no puede posesionarse, porque el agua no es humano, no es del hombre, es de todos. El agua viene a través de otros seres, de ahí que sea muy importante lo que Judith decía, ¿no?, pensar el agua en un sentido de interdependencia, porque la vida nuestra no es parcelada, la vida nuestra es de una interdependencia infinita. En ese sentido de que urge razonar de otra manera. Umah haneu mait añate, umah mait atakiwa. Umah mait atakiwa significa de que el agua es prestada, y nuevamente niega esa razón de propiedad privatizadora, ¿no?, que genera cierta lógica dominante. El agua es solo prestado. El agua es prestado momentáneamente hacia los hombres para que lo administren bien. Umaruj wahtañawa, amtañawa. Esta lógica nos señala de que al agua que da vida hay que darle vida. Al agua que da vida hay que cantarle, hay que rezarle. De ahí que esta lógica es contraria a la lógica racionalista. Tal vez, ¿no?, de ahí que nosotras hayamos abandonado el carácter espiritual de nuestra vida cotidiana. Cuando ya no se agradece por los alimentos, cuando ya no se agradece, ¿sí?, por el agua, simplemente se abstrae el agua porque asumimos
que por una forma de mercado, por una forma de circulación económica a través del dinero, ese elemento va a estar garantizado. Quizás las ciudades hoy tengan garantizado el agua, pero un problema vital tras de esa cantidad de agua esté latente todavía el problema de la calidad de agua. Todavía los que vivimos al margen de la ciudad tenemos cierto acceso a la calidad del agua, aunque no a la cantidad. Umaj Pachamaman Huilapau, Achachilan Mujupau, significa de que el agua es la sangre de la madre. Bajo otra perspectiva también se define que el agua es la leche de la madre, o sea, de la Pachamama. Por otro lado, o sea, ahí se puede ver una lógica, ¿no? ¿Sí? Dual, varón, mujer, eso que nosotros llamamos chachahuarmi. El agua es el semen del padre, de los achachiles, de las montañas. Y como una especie de amor sagrado, dan vida, ¿no? Y el momento más sublime de esta relación de amor sería el momento de la lluvia. Algún momento alguien se rió, ¿no? Y cuando alguien decía, las lluvias tienen sexo. ¿Y cómo la lluvia tiene sexo? Tiene género. Cuando la lluvia cae parejo, cae calmadamente, cubre todo, esa es una lluvia benéfica, esa lluvia es mujer. No como el varón que orina, no aquí, allá, etcétera, 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 etcétera. O sea, ese tipo de lluvia no es válido. Entonces, obviamente, ese tipo de razonamientos no es válido para una perspectiva. El agua solamente cae por una gravedad física y punto. Umaru Haneut Akiyanyat, hacer padecer a la naturaleza, hacer sufrir a la naturaleza. Y no solamente eso, ¿sí? Cierta perspectiva sociológica, ¿no? Crítica y moderna asumía que el único sujeto, ¿no? que padece los avatares de la modernidad era el obrero. Ese pensamiento crítico, moderno, no ha asumido que también se explota a la naturaleza, que también se hace padecer a la naturaleza. Y es por eso que se escucha, ¿no? de que la Pachamama, los achachilas sufren, lloran, y hoy día tenemos una vida no trágica, ¿sí? irretornable. Esa utopía de modernidad, de progreso, de civilización, así cada vez más parece una ilusión, más que una realidad. Umaru Haniuyauk Añati, nosotros en las montañas que vivimos a más de 3.600 metros de altura, tenemos los ojos de agua. Los ojos de agua, los puchus, ¿sí? las vertientes, no solamente son un derecho o no solamente acceden los humanos, las humanas a él, también los animales. El agua entrega dones, el agua entrega el don de ser músico, el don de ser sabio. El agua puede ser leída, puede ser comprendida a través de los animales como los sapos. Hoy, lamentablemente, el excesivo uso de los detergentes han hecho desaparecer al sapo. Ya no tenemos más el cantorrear de los sapos en los atardeceres, ¿sí? Solamente marcas de etiquetas botados en los lugares de origen del agua. Haniu Yuspagaran Ñati, el agua no se agradece. Obviamente, en relación a los primeros puntos que he desglosado, el agua, toda vez que no corresponde al atributo humano y corresponde al atributo de las deidades, no puede agradecerse, no debe pagarse. Históricamente, como todos ustedes saben, disculpen, no todas saben, pero históricamente nosotros, decía al inicio, hemos sufrido el problema del agua. En la meseta andina no siempre llueve. En la meseta andina tenemos dos estaciones, o sea, entre chiste y chiste señalamos de que existe la época del frío y la época del invierno. Entonces, el granizo,
la helada, la sequía que se sintetizan en el término de Macha. O sea, Macha es un momento de quiebre, es un momento de obstrucción de la vida de los humanos, de la vida del cosmos todo. Y resulta que desde esta perspectiva, desde esta lógica, los culpables, los responsables de esta ruptura, de esta fractura de la realización de la vida son los humanos. Si graniza, si cae la helada en un momento de producción, es que los culpables son los humanos. Aquí implícitamente se asume de que hay un sentido de responsabilidad sobre la producción, sobre la generación del agua. Hoy nosotros estamos habituados a responsabilizar a las transnacionales sobre la contaminación del agua, sobre el uso de pesticidas, etcétera, 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 cuando nosotros directamente también somos responsables de aquello. Entonces, esa es una razón, ¿no?, que niega, que aleja la responsabilidad sobre el agua. Y bajo esta lógica asumimos, por ejemplo, esta es una lógica ética y es una lógica moral. Un elemento que puede alterar el quiebre, ¿no?, de la vida misma es el aborto humano. El aborto, la generación del aborto, que hoy es una mercancía, ¿sí?, en la civilización andina puede generar un desorden, una catástrofe. La muerte de los animales, ¿no? Permítame contarles ahí un ejemplo, ¿sí? Yo, hoy, no sé, podemos comprar con dinero lo que se nos ocurra. Algún momento de mi vida, cuando era muy niño, la abuela me dio una paliza de esas por haber echado un poco de quinoa en la tierra. Entonces, ahí decía, ¿no?, que la quinoa llora, el agua llora, el agua siente. Ese tipo de irracionalidades supuestas en ahí, asumimos nosotros, podrían ser una alternativa a esta lógica no privatizadora, mercantilizadora, cosificadora del agua. Decíamos que urge asumir otros valores. Yo solamente me pregunto, como cualquier otro ciudadano de a pie, como cualquier otro humano que recorre esta vida momentáneamente, y les lanzo la pregunta: el modelo de vida, el modelo económico, político y cultural en la cual estamos circunscritos hoy nosotros, nosotras, ¿es una alternativa de solución al problema del agua? ¿Va a poder resolver la lógica capitalista, mercantilista, nuestro problema del agua? Ustedes responderán finalmente. Nosotros asumimos que no. En Bolivia, ¿no?, ya hemos tenido muertos. El problema del agua ya cobra muertos. La lucha contra las transnacionales, un antecedente muy importante de nuestras muertes, tiene que ver con la primera guerra del agua en Bolivia, en Cochabamba, el año 2000. En ese sentido, nosotros asumimos de que no es posible dar una viabilidad, ¿no?, al problema del agua en el marco de esta lógica privatizadora. Bueno, una frase de Galeano nada más para terminar, ¿no?, con esta torpe intervención, ¿sí? Nuestras materias primas, nuestra riqueza que fluye a través del agua, ¿no?, por una lógica de enajenación, no ha alimentado nuestro ser. Sabemos nosotros que las riquezas minerales, agrícolas, ganaderas, humanas, que tienen como punto de partida el agua, no han beneficiado a nuestro ser. De ahí de que nosotros tengamos una identidad saqueada, y no solamente saqueada, denigrada. Entonces, ese es el problema que tenemos que saldar nosotros. Hay nuestro compromiso, ¿no?, de que nosotros tenemos como universidad, y bueno, Javier decía de que yo represento a la Unibol. Haciendo otro paréntesis, no señalar de que la Unibol es un tipo de universidad que pretende representar a otro tipo de razonamiento, porque Bolivia políticamente se ha adentrado a un proceso de descolonización. O sea, necesitamos un tipo
de universidad que genere otro tipo de razonamiento, que recupere otro tipo de razonamiento, y a partir de ella el mandato del actual presidente ha generado 3 nuevas universidades con una línea indígena. Entonces, a partir de ella se pretende proponer nuevas ideologías, nuevas filosofías en torno a la problemática del agua. Muchísimas gracias.